Hemos estado estudiando los miércoles en la noche acerca del tema Hola, soy el Espíritu Santo. Y la idea principal que hemos tratado de llevar en los días pasados es que creo que muchas personas no buscan una relación con el Espíritu Santo, no saben cómo relacionarse con Él, no saben qué esperar de Él, porque la primera impresión que muchas veces se nos da del Espíritu Santo en las iglesias no necesariamente la entendemos. No es que sea una mala impresión, no es que sea algo negativo, no es que sea algo que no creemos, pero que simplemente no la entendemos. ¿A qué me refiero? Una persona llega a una iglesia nueva, especialmente evangélica, pentecostal, en un momento donde hay quizás un momento de unción, ve a alguien hablar en lengua, ve a alguien temblar, ve a alguien caerse y te dicen, ese es el Espíritu Santo. Y muchas veces ahí es que se queda. Y las únicas predicaciones que a veces oímos están basadas únicamente en lo que es la experiencia de Hechos capítulo 2, lo que es el momento del Pentecostés, donde el Espíritu Santo desciende y le da lenguas repartidas como de fuego a todos los que estaban allí. Entonces esa impresión se queda y hay gente que como eso le choca de primera intención o de primera impresión, simplemente no quieren conocer quién es el Espíritu Santo. No, yo no voy a hacer de esos locos, yo no voy a hablar esa lengua, yo no me voy a caer, yo no voy a... Entonces rechazan el conocer quién es el Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos, hemos estado estudiando varias cosas, en realidad observando, tratando de vencer eso que creo que es uno de los peores obstáculos que tiene hoy mucha gente con nuestra relación con Dios, específicamente con la persona del Espíritu Santo. Comenzamos a ver su obra en el Antiguo Testamento, comenzamos a ver parte de su obra en el Nuevo Testamento. Y la semana pasada, específicamente, compartí, me parece que una de las cosas más profundas que he compartido en los pasados meses, y más sobre todo en el aspecto del Espíritu Santo. Y hoy lo quiero volver a enfatizar desde otro ángulo, simplemente para sentirme que lo prediqué completo y que lo enseñé completo y que voy a tratar de hacer todo lo mejor posible de que sea buen maestro para que me sienta satisfecho de que pueda decir, ¿sabes qué? Lo entendieron o por lo menos lo traté de explicar correctamente. Hablábamos la semana pasada específicamente, te recuerdo dos cosas para mí muy importantes. Número uno, creo que es vital entender que la manifestación de Hechos capítulo 2 es una manifestación escatológica del Espíritu Santo. Cuando hablamos el término escatológico, hablamos de tiempos futuros. Hechos capítulo 2 fue un tiempo futuro para la promesa que Cristo le dio a sus discípulos. Cristo le dijo, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, vendrá, se va a derramar, no vayan a hacer nada hasta que Él venga sobre ustedes. Y cuando el Espíritu Santo desciende, era la confirmación del ministerio de Jesucristo. Así que los discípulos necesitaban esa experiencia, esa confirmación de esa manera para ellos poder continuar el trabajo de evangelizar, porque el Espíritu Santo venía a ser el cumplimiento de las promesas que Cristo le dio a ellos, que marcaba la culminación de su ministerio terrenal y el comienzo de la obra del Espíritu Santo. Así que tenemos que ver ese evento de esa manera. ¿Por qué hay que ver ese evento de esa manera? Por dos razones. Porque lo importante para nosotros hoy no es necesariamente repetir el evento. No es repetir el evento lo importante, sino entender el efecto de ese evento que todavía al día de hoy está impactando. ¿A qué me refiero? Aquel día cuando descendió el Espíritu Santo, dice la Biblia que le fueron dadas lenguas, pero no fueron lenguas angelicales. La palabra es glosalía, la palabra es idiomas. Por eso cuando Pedro predica la palabra, se convierte en 3,000 personas de todos los idiomas, de todos los países, porque cuando ellos comienzan a predicar, la gente comienza a entender en el lenguaje de ellos lo que ellos están hablando. Ese fue el milagro y se cumple lo que Jesús le dijo a los discípulos: ustedes me serán testigos en toda Judea, en toda Samaria, en todo Jerusalén y hasta los fines de toda la tierra.
Ese es el cumplimiento. Si eso no pasa, Jesús hubiera mentido. Ahora, el libro de Hechos, la ola continúa. La ola continúa porque aún vemos después en la vida de Cornelio, en la vida de Lidia, en la vida del etíope, vemos cómo, aunque no se repite el mismo evento, el resultado sigue siendo el mismo, y es que el evangelio sigue siendo predicado. ¿A qué me refiero? El etíope se convirtió, pero no habló lenguas. El etíope se convirtió, pero no habló lenguas. Cornelio se convierte y habla lenguas. Entonces, ¿qué quiere decir? El evento no va a ocurrir igual en todo sitio, pero su efecto todavía al día de hoy continúa. Y yo no creo a veces que la iglesia entienda cuál es el efecto que tú y yo tenemos que entender que ese evento tuvo para que tú y yo podamos vivir bajo el poder del efecto de lo que ocurrió aquel día hace 2000 años atrás. Y nosotros tenemos que llegar a esa dimensión en nuestra vida. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto más importante? Hay varias cosas que tenemos que definir. Y con estas entonces entro a lo que quiero llevarte en el día de hoy. Número uno, dos cosas para mí bien importantes. Número uno, era el final del viejo pacto y el comienzo del nuevo pacto. Es lo primero. El viejo pacto se termina, no cuando Cristo muere, se termina cuando Cristo resucita y el Espíritu Santo desciende. Se acabó el viejo pacto, ahora hay un nuevo pacto. Ahora ese nuevo pacto es en el Espíritu de Dios, es en la sangre de Cristo, es el nuevo pacto. Es una nueva relación con Dios, es una nueva manera de tratar Dios con el hombre. Ese nuevo pacto nos lleva a una segunda realidad, hermanos, que es la nueva creación. Tú y yo somos una nueva criatura. Y la marca de que tú eres una nueva criatura es que el Espíritu Santo está dentro de ti. Que está dentro de ti, que vive dentro de ti. Hables lengua o no hables lengua, Él vive dentro de ti. El etíope no habló y fue lleno del Espíritu. Cornelio también fue salvo y habló. Pero la salvación del etíope no es menor que la del otro. ¿Por qué razón? Vuelvo y repito, porque Dios trabaja con cada uno de manera diferente, de manera especial, pero el efecto sigue siendo el mismo. Tanto el etíope como Lidia, como Cornelio, que son los otros eventos que nosotros vemos, el carcelero en la cárcel, que se convierte toda su familia, cuando sale de allí Pedro. Toda esa gente tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque la ola continuaba, la ola continuaba, la ola continuaba. No todos tuvieron la misma experiencia, pero el efecto continuaba, que era que la gente estaba siendo convertida, cambiada, transformada en una nueva creación. Y tú y yo tenemos que entender el poder de la nueva creación. Y creo que cuando nosotros hablamos del poder de la nueva creación, a veces nos quedamos a la mitad de lo que eso implica. Y no voy a ser muy extenso en esta noche, porque quiero darte 2 o 3 ideas profundas para que las medites en tu casa con el favor del Señor y las ores y las medites en el nombre de Jesús. Lo más importante para mí de la nueva creación no es meramente vivir para Cristo. Si yo tan solo vivo para Él, me convierto en una metodología. La nueva creación, me convierto en unos hábitos, me convierto en unas acciones. Y a veces hay gente que sin tener la experiencia del Espíritu en su vida y sin entender lo que es ser una nueva criatura, viven haciendo cosas tratando de vivir para Él. Pero el mayor efecto, y no es que no tengamos que vivir para Él, es que el mayor efecto que debe haber en tu vida es vivir de Él, poder sacar de la nueva naturaleza. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, el verso 14. Dice la palabra del Señor: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora preste atención, por favor. Preste atención. ¿Se acuerda que la semana pasada, cuando tomamos los diezmos y las ofrendas, utilizamos el ejemplo de Marcos, cuando el Señor le pidió a los discípulos que le dieran de comer a la gente? Jesús le dice: denle de comer, denle de comer. Y la actitud de ellos automáticamente fue: no tenemos suficiente para comprar. Ellos pensaron: no tenemos suficiente para comprar. ¿Bajo qué naturaleza ellos estaban pensando? Bajo la vieja naturaleza. Porque automáticamente que reciben una instrucción de Cristo, piensan en hacer las cosas como siempre la habían hecho. Ellos pensaban que la única manera de darle de comer a toda esa gente era ¿cómo? Comprando, porque es el método que ellos conocían. Ahora, Jesús tenía una manera diferente de alimentar a aquella gente, que no era comprando, era multiplicando. Entonces, para tú multiplicar, tú no puedes sacar la multiplicación de la naturaleza vieja, porque la naturaleza vieja piensa en comprar, la nueva piensa en multiplicar. Entonces tiene que haber un momento donde realmente tú mueres a tu viejo tú y comienzas a vivir bajo tu nuevo yo, que es el nuevo yo dirigido por el Espíritu Santo. Por eso que hay un momento dado que ya no, como decía Pablo, ya no tú, sino Cristo en ti. Y hay un momento donde ya tú no haces nada en tu fuerza y nada bajo lo que tú conoces, sino que ahora te das cuenta que tienes que sacar de la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús, porque no puedes seguir resolviendo los problemas de tu vida con la vieja naturaleza. Cuando Dios te dice que hagas algo, tú no puedes pensar en hacerlo a la manera del mundo. No puedes pensar hacerlo como lo pensabas hacer antes. No puedes estar pensando: voy a ir a buscar un préstamo, tengo que pedirle a aquel que me ayude, tengo que pedir que aquel haga tal cosa. No puedes estar buscándolo de la vieja manera. Tienes que entender que si Dios te dice que lo hagas, tienes que ir a buscar de la nueva naturaleza que hay dentro de ti en Cristo Jesús, que está sujeta al Espíritu Santo, y de esa nueva naturaleza es que saldrá todo lo que tú necesitas, porque esa nueva naturaleza está basada en una sola cosa: en el poder del Cristo que resucitó. Y ese poder es el que te va a dar a ti la capacidad para transformar todas las cosas.